Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Quiero compartir con ustedes un texto del libro de los Hechos. Ya vamos en el capítulo 24 del libro de Hechos. Pasamos todo el 2014, vamos a llegar hasta fines de marzo probablemente con este libro, hablando de lo que significa ser testigo del reino de Dios. Ser testigo del reino de Dios es ser testigo de que Jesucristo ha resucitado y que por lo tanto las cosas no pueden seguir como están. La resurrección de Cristo lo revolvió todo. Por eso a nadie le gustaba la resurrección de Cristo. No le gustó a las autoridades de la época porque significaba que un nuevo Señor reclamaba obediencia. No le gustaba a los grupos religiosos porque tenían todo tan ordenadito, y la resurrección de Cristo indicaba que a este Señor, y no a un grupo de leyes, era a quien había que seguir. Y después, entre los propios seguidores de Cristo, ya lo hemos visto varias veces, unos de tradición judía y otros de tradición helénica, tampoco les gustaba mucho lo que estaba pasando, porque también se les rompía ciertos esquemas, porque ahora ya no se trataba de una religión que seguía ciertas normas, sino de una persona, Cristo vivo, resucitado, levantado de entre los muertos, el que ahora gobernaba la iglesia. Las historias de estos encuentros y desencuentros son las que hemos estado predicando y que surgen del libro de los Hechos. Y ahora nos toca el texto que aparece en el capítulo 24, que ya Eduardo leyó hace un rato, y entonces nosotros no lo vamos a repetir, solo vamos a leer algunos textos y repasar algunas ideas. Capítulo 24, entre los versículos 1 al 16 del libro de los Hechos. Lo que sucedió es que, como lo vimos en la predicación de la semana pasada, Pablo había sido llevado a juicio por decir algo, porque eran unas cosas más arregladas, pero había sido llevado, en una oportunidad había reclamado ser ciudadano romano, después se le interroga un poco, y finalmente es llevado a otra ciudad, a Cesarea, y entonces el partido que lo está acusando contrata a un experto en oratoria, un retor, nuestras versiones bíblicas dicen que es un abogado, Tértulo, un orador llamado Tértulo, para que represente al partido que acusa, a la facción que acusa al apóstol Pablo. Se le da una oportunidad, como era la costumbre de la época, a Tértulo, el representante de los que acusan, y luego se le da una oportunidad a Pablo para que se defienda. En un análisis que no tenemos el tiempo para hacer acá, uno puede encontrar una serie de elementos de la retórica clásica en el discurso de Tértulo, pero también en el discurso de Pablo. Una serie de cuestiones técnicas que ambos utilizaban para defenderse o para acusar en este escenario. En el versículo 2
aparece cómo Tértulo inicia su acusación. Vamos a ir viendo algunos versículos de este fragmento que estamos leyendo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Esta es una forma clásica en que todo discurso que se pronunciaba ante una autoridad debía partir. Todo discurso ante una autoridad debía partir con esta forma de saludo y de resaltamiento de las bondades del personaje principal ante el cual se dirigen, aunque no sean ciertas. Esto también hay que decirlo. Esto es nobleza obliga, digamos. La persona formada en retórica sabía que así tenía que partir su discurso, aunque todo el mundo supiera que el tipo era un tirano, que había hecho, pero así se iniciaba. Y Tértulo comienza así. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, pero antes dice: como debido a ti gozamos de gran paz. ¿Han escuchado hablar de la Pax Romana? La paz romana. ¿Recuerdan cuando Jesús dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no la doy como el mundo la da? ¿Alguno de ustedes sabe cómo era la pacificación romana de los pueblos conquistados? ¿Cómo lograban la paz los romanos? Lo adivinan, ¿no? A sangre y fuego. Por eso Jesús dice: yo les doy paz, pero no como el mundo la da. Pero a Tértulo esa paz lo deja tranquilo. Como debido a ti gozamos de gran paz, ¿cuánta sangre costó esa paz? No sabemos, pero así tenía que partir el discurso y él lo hizo bien. Comparemos cómo lo hace Pablo. Miren en el versículo 10. Porque le dan la oportunidad a Tértulo y después le dan la oportunidad a Pablo. Vamos a revisar cómo Pablo inicia su discurso. No nos vamos a detener tanto en esto, pero quería mostrar esta diferencia. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Listo. Pablo no es especialista en lisonja. Habrá tenido formación en retórica, pero no era especialista en lisonjas. Entonces no es necesario mentir para ser caballero, ¿no? No necesita decir que gracias a ti tenemos de gran paz y todo eso, pero sencillamente dice: bueno, ya que llevas tantos años gobernando en este lugar, de buena gana hago mi defensa ante ti, como queriendo decir: ya sé que tú sabes de qué voy a hablar. Y no era necesario ir más allá de eso. Vamos con la acusación. Tértulo acusa, versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre, se refiere a Pablo, es una plaga. A los evangélicos nos dicen algunas cosas hirientes, de repente se ríen de los canutos, pero no es frecuente escuchar en la tele que alguien nos diga: somos una plaga. Algunos lo son seguramente, pero no lo dicen frecuentemente. Este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Así, este era uno de los nombres que se le daba al cristianismo temprano, los nazarenos, porque eran seguidores de Jesús Nazareno, ¿se acuerdan? Versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme
a nuestra ley. Ahí están las acusaciones. Es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, como quien dice: ustedes que son representantes del gobierno romano en esta zona, pónganle ojo, porque está levantando a los judíos por todos lados y va a armar una revuelta en todo el imperio. Las acusaciones eran serias. Ya hemos hablado acá de la brutalidad de la administración de justicia romana. Una acusación de este tipo, de sedición, era una acusación grave. Pero además intentó profanar el templo. El pueblo judío y la religión judía tenía un estatus especial en el Imperio Romano. A los judíos se les permitía conservar sus tradiciones, incluso quedaban exentos de cumplir el servicio militar, porque se respetaba la religión judía como una religión antigua, una religión que unificaba en algún sentido la fe de la gente y el comportamiento de la gente. Entonces, cuando alguien rompe la fe judía, también los romanos lo ven eso como una preocupación. La acusación de Tértulo no deja de tener mucho sentido. Promueve sediciones entre los judíos, pero además profana el templo y nosotros lo agarramos para juzgarlo conforme a nuestra ley. O sea, no estamos haciendo algo ilegal. Nosotros lo queremos juzgar conforme a nuestra ley. Eso, tenemos permiso para hacer eso, porque este hombre además es un mal para nosotros y para ustedes. Profana el templo, es un mal para nosotros. Promueve sedición en el imperio, es un mal para ustedes. Es experto en retórica, seguramente no estaba ahí gratis, así es que hizo su trabajo acusando a Pablo. Y ahora viene el turno de Pablo. Vamos con el versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, Pablo ahora es el que está hablando, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. O sea, ¿qué tanto daño puedo hacer en 12 días? Tértulo lo presentó como uno que había organizado casi guerrillas por todos lados. Y Pablo comienza diciendo en su defensa: hace 12 días que estoy acá. Subí para adorar a Jerusalén, no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, la acusación de sedición, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. O sea, no participé de actos sediciosos, no amotiné a nadie, no anduve peleando con nadie, no me hallaron en una disputa con nadie, y tampoco ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Con estas palabras se defiende Pablo, casi refutando una a una las acusaciones que había hecho Tértulo. Pero acá conviene detenerse en algo que agrega Pablo y que es el objeto de nuestra reflexión realmente en esta mañana. Versículo 14. Ya le ha dicho Pablo a Félix y a la audiencia: no es cierto que amotino a la gente, no es cierto que participo en actos sediciosos, no me encontraron en el templo, ni en la sinagoga, ni en el pueblo peleándome con nadie, disputando con nadie. Pero esto te confieso. Aquí hay algo que a mí me parece muy destacable, porque de todas las acusaciones puede Pablo salvar ileso. Pero hay un elemento que él decide no negar, sino al contrario, usar la ocasión para hacer testimonio. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, esa palabra griega podría bien traducirse como secta,
el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo habían acusado de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, de la herejía de los nazarenos. Jairesis es la palabra que bien puede ser traducida como facción, partido, secta, herejía, más adelante. Yo no soy sedicioso, no amotino a la gente, no disputé ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en las casas. Pero una cosa te voy a confesar, una cosa no voy a negar. En este camino, que ustedes le llaman secta, que ustedes le llaman herejía, que ustedes le llaman facción, como ustedes quieran, en este camino yo sirvo al Dios de mis padres, teniendo la esperanza de la resurrección de los muertos, de justos e injustos. Y por eso, por esa esperanza, procuro vivir en estos días con limpia conciencia. Si hay que ir a la cárcel por esto, vamos. Si hay que ir a la muerte por esto, vamos. Pero no por sedicioso, no por amotinar a la gente, no por... Las acusaciones falsas son falsas, que se hagan cargo otros de ellas. Pero bueno, ya que me acusaron de ser líder de la cabecilla de la secta de los nazarenos, eso no te lo puedo negar. Yo en este grupo que ustedes llaman secta, sirvo al Dios de mis padres. Solo una cuestión es la que Pablo no puede negar en este juicio, aunque eso le cueste la vida. Y no lo hace, no lo niega. Él cree en Jesucristo. Esta es una breve confesión de la fe de Pablo, muy breve confesión, pero que encierra un océano de profundidad teológica, doctrinal, un océano de sentido para nosotros. Solo quiero decir 3 cosas basadas en esta confesión muy breve de Pablo. Primero, ser un testigo de Cristo es una forma de vida. Saulo lo explica diciendo: según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. El nombre de los del camino o el camino es una metáfora que se usaba para describir también al grupo de los primeros cristianos. Así como le llamaban los nazarenos, también le llamaban los del camino. Son metáforas. Son formas de explicar algo más profundo. En este caso, esta metáfora apunta a que esta fe que siguen estos discípulos es una fe que se vive como proceso, que se vive como forma de vida. No es una creencia que uno puede identificar con una chapita que diga yo soy cristiano, o con una crucecita que diga yo soy cristiano, ni con un timbre, ni con nada, ¿no? Sino que esta creencia se vivía, se experimentaba como una forma de vida. Por eso a estos se les llamaba los del camino, y se les reconocía como gente que transitaba una vida en un proceso de ir convirtiéndose cada vez más
en seguidores de Cristo maduros. Y eso es lo primero. El servicio al Señor, el testimonio de Jesucristo, no es una estrategia de evangelización. No es una actividad que hago el domingo en la tarde o a media semana, salir, repartir tratados. Eso también puede ser y es muy útil. El testimonio de Cristo es una forma de vida. Por eso se describe como el camino. El camino. Fíjense que es muy interesante, pero cuando se ha descrito el discipulado, al discipulado, al ser discípulo de Jesucristo, se le llama el seguimiento de Cristo. Se fijan que hace referencia a lo mismo, a este seguir a Cristo permanentemente. No solo creer una vez y se acabó, no levantar una mano, pasar a un altar, llenar una ficha y se acabó, bautizarme y listo, venir un domingo al culto y listo. Ser de los del camino significa caminar una vida con Jesucristo. Significa adquirir una manera de existir, una forma de ser matrimonio, una forma de ser pareja, una forma de ser novios o novias y pololos y pololas, una forma de ser amigos, una forma de ser chileno, una forma de ser ciudadano de cualquier país viviendo acá o en el extranjero, una forma de vida. Ser los del camino es ser de los que transitan la vida siguiendo al que ha resucitado. Por eso de esta breve confesión, que Pablo sabía que le podía costar la vida, uno deduce lo primero. Si le llaman los del camino, y Pablo dice que así sirve al Dios de sus padres, siguiendo a este Dios, uno deduce que ser un seguidor de Jesucristo no es una actividad religiosa, ni de iglesia, es una forma de vida. Lo segundo que uno deduce es que en este testimonio que se da de la presencia del reino, este testimonio debe hacerse con esperanza de trascendencia, con la esperanza de la resurrección. Pablo dice acá, confesando lo que otros pudieran considerar un delito, ¿no? Pero él lo dice como una confesión, aprovechando los tribunales para confesar su fe. Dice que él sigue al Dios de sus padres, y en el versículo 15 dice que lo sigue teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Su testimonio es un testimonio que no se da con la inocencia de que, bueno, si alguien cree va a cambiar de vida aquí y se acabó. El testimonio del Evangelio de Jesucristo, y que es el testimonio que Pablo no puede negar, se da con esperanza de trascendencia, de los actos que acá realizamos tienen consecuencias mucho más allá de la vida que podamos vivir. Vamos a decirlo de una forma muy coloquial. Lo que acá vivimos y lo que acá hacemos tiene consecuencias en la otra vida. Especialmente el testimonio de Cristo que damos. Nosotros no solo testificamos de Cristo para que el alcohólico deje el alcoholismo, la prostituta deje la prostitución, el drogadicto deje la droga. Nosotros testificamos de Cristo porque en la otra vida hay salvación eterna o perdición eterna. Por eso Pablo dice, yo este testimonio, este servicio que doy a Dios en este camino, lo doy con la esperanza de la resurrección. Claro, con esto quiere decir, si yo creo en la resurrección, creo en la resurrección de Jesucristo. Y también en la resurrección final de justos
e injustos. Así es que el testimonio de Cristo, decíamos, es una forma de vida, pero el testimonio de Cristo también es un testimonio que se da con esperanza de trascendencia. Lo que digamos, lo que nuestro discurso provoque, no limita sus consecuencias a esta vida. Por eso es que no da lo mismo que nuestros hijos sean creyentes o no. Es cierto que hay un punto en que uno tiene que decir, yo hasta acá puedo llegar con mis hijos e hijas. Pero ciertamente no da lo mismo que crean en Cristo o no crean. Por eso no da lo mismo que mi esposo o mi esposa sea creyente o no. Si algún marido está acompañando a su esposa acá y la esposa le ha insistido toda la vida que acompáñame a la iglesia, que por qué no eres creyente, sepa que es por esto, amigo mío. Es porque no da lo mismo que pases la eternidad lejos de Dios en la oscuridad del infierno o cerca de Dios. Y si alguna esposa o novia está acá acompañando a su marido y él le ha insistido permanentemente que por qué no me acompañas, que el culto de Navidad es bonito, que el de Semana Santa es bonito, que el encuentro matrimonial, etc. Sepa que eso no es por joder nomás. Eso es porque no da lo mismo que la eternidad se pase sin Dios. Es porque a ella y a él le importa, porque a ella y él tiene conciencia de que el testimonio de Jesucristo tiene trascendencia para salvación eterna, pero también para perdición eterna. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, de esta breve confesión de Pablo sacamos que este testimonio de la presencia del reino ha de hacerse con conciencia de trascendencia. Este año, lo decíamos hace un rato, estaremos llenos de ocasiones de dar testimonio, llenos de ocasiones. Algunas formales, los grupos en casa, el encuentro matrimonial, el encuentro de mujeres, las reuniones de varones, el eje, el N, etcétera, 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 y todo lo que se nos pueda ocurrir en el año, y las cosas a las que Dios nos vaya guiando. Pero también llenos de ocasiones informales. Una amiga en el trabajo, una amiga en la universidad, en el colegio, una vecina, un vecino, el marido, los hijos. Estaremos llenos de ocasiones de decir, mira, Jesucristo está vivo y puede cambiar tu vida y puede darte salvación eterna. Cuando demos testimonio, con 2 o 3 palabras sencillas, no se necesita hacer un curso de teología para anunciar que Cristo ha resucitado y que habita en nosotros. Cuando demos testimonio, sepa que su testimonio se ha de hacer con la esperanza de la resurrección. De que un día, tanto a usted que da testimonio como el que lo recibe, nos levantaremos de entre los muertos para estar ante la presencia del Señor. Unos para salvación eterna y otros para perdición eterna. Finalmente, tercer elemento que a mí me salta a la vista de esta breve confesión de Pablo es que el verdadero servicio a Dios debe hacerse con buena conciencia. Eso dice Pablo al final. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Tener buena conciencia es un tema difícil de explicar.
Yo quisiera decir que la buena conciencia, y esto como una forma tal vez de resumirlo mucho, tener buena conciencia ante Dios es vivir en honestidad ante Dios. O sea, que exista una correlación entre lo que creo y lo que vivo. Eso es vivir con buena conciencia. Vivir con buena conciencia no es vivir autoconvenciéndome de que ya superé algunos pecados que en realidad no he superado. Vivir con buena conciencia no es esforzarme cada domingo para proyectar ante el resto de la iglesia una imagen que no es la que tengo el lunes por la mañana. Vivir con buena conciencia es estar tranquilo todo el tiempo diciendo, bueno, sí, esto es lo que soy. Esto es lo que soy hoy, es lo que fui ayer, es lo que soy mañana. Y que en tu vida privada y comunión con Dios sea exactamente igual. Si vivir con buena conciencia fuera no tener malos pensamientos. Llegó este hermano, se sentó al lado mío y no me cae muy bien. Uy, ¿por qué no se sentó ese de allá que me cae mejor? O esta de acá, que es más linda, más lindo. Yo quería sentarme aquí, me sentaron allá. No, esos pensamientos no sé cómo puedes sacártelos de la cabeza. Seguramente el Señor con el tiempo va a ir cambiando las cosas. Pero eso no es vivir con buena conciencia. Vivir con buena conciencia es decir, sí, yo soy de los que lucha con mis pensamientos. Lucho con mi carácter. Yo soy de los que no quiero a todo el mundo. Yo sé que tengo que amarlos a todos, pero a algunos no los amo mucho. Vivir con buena conciencia es esa persona que se puede parar con honestidad, que pueden abrirle el corazón y verían lo mismo que ven por fuera. Una persona que le puede decir al Señor en privado lo mismo que le puede decir en público. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. El Evangelio de Jesucristo, Salvador, no es para los perfectos. Porque los sanos, lo dijo Jesús, no tienen necesidad de médico. Él vino a nosotros, los pecadores. Por eso, vivir con buena conciencia es posible, no es imposible. De repente uno lee a Pablo y piensa, este hombre es un superhombre que vive con buena conciencia ante Dios. No, él está hablando de algo perfectamente posible, porque vivir con buena conciencia es posible porque Jesucristo pagó con su sangre nuestra salvación. No la estamos pagando nosotros con nuestros buenos actos. Si así fuera, todos acá estaríamos perdidos. Por eso es posible vivir con buena conciencia. Y el testimonio de Jesucristo que uno da, ha de darlo con esta buena conciencia. Mira, yo creo en Jesucristo como Señor y Él está transformando mi vida y mi familia día a día. Eso es honesto. Eso es honesto. Lejos estoy de ser la familia que Dios pudiera haber planificado en su mundo celestial. Pero soy la familia por la cual Jesucristo murió, porque éramos pecadores y Dios nos va transformando. Y desde esa plataforma de fragilidad, desde esa plataforma de debilidad humana, yo puedo decirle al otro que está al lado, Cristo también puede entrar en tu vida. Cristo también puede entrar en tu matrimonio. Cristo también puede entrar en la crianza de tus hijos. No porque los míos sean los perfectos y miren, son ángeles. Eso no serían hijos, ¿no? Bueno, no los míos por lo menos. Cristo puede entrar en tu vida pecadora
porque está en la mía, pecadora. ¿Se dan cuenta que sí es posible tener buena conciencia? Sí es posible no vivir una doble vida. Hay personas, y esto algunos especialistas lo dicen, un índice altísimo de problemas mentales, de neurosis, especialmente se da en el mundo evangélico. Por esta necesidad que tienen algunos evangélicos de vivir una vida con un nivel que no requieren ni siquiera la salvación de Jesucristo. La necesidad de autoflagelarse permanentemente porque no logran llegar a la meta de lo que piensan que Dios les está pidiendo. Obviamente así no se puede vivir con limpia conciencia. No se puede vivir. Porque necesariamente cuando estás con otros tienes que decirle que has superado problemas que en realidad no has superado. Necesariamente cuando estás frente a un grupo que te ausculta moralmente, te sientes obligado a vivir una espiritualidad que en realidad no es la que vives a solas con Dios. Pero en la fe cristiana de Pablo, que es la que estamos proponiendo, esto no es necesario. Nuestros pecados fueron perdonados por Jesucristo. Nuestra salvación la ganó otro que era perfecto. Nuestra salvación no la conseguimos semana a semana, no la ganamos poco a poco y tampoco la compramos con diezmos ni ofrendas. Todo eso lo damos por amor a Jesucristo, que nos salvó cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y nos introdujo en un camino de santificación que terminará cuando estemos en la presencia de Dios. El testimonio de Cristo debe hacerse desde una plataforma de buena conciencia, no desde una plataforma de moralidad superior. El Evangelio de Jesucristo que llegó a América Latina, por mucho que yo respeto y tengo buenos amigos católicos, el Evangelio que llegó a América Latina es un evangelio de moralistas. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio de perdón al pecador, de poder para que ese pecador transforme su vida paso a paso, pero no es un evangelio de moralistas que obliga a la doble conciencia. Bien, ser un testigo de Cristo es una forma de vida. Ser un testigo de Jesucristo es testificar con esperanza de resurrección, con esperanza de trascendencia. Y ser un verdadero testigo del Cristo resucitado es ser un testigo con buena conciencia. Esto es súper importante para quienes están buscando a Dios de corazón. ¿A cuántos jóvenes y a cuántos adultos les parece que a veces les falla la fe? No levanten la mano, no es necesario el suicidio. Les falla la fe. Estoy confundido, porque en la universidad, porque en la tele, porque estoy confundido. Pero luego no se atreven a decir que están confundidos, porque sienten que si lo dicen van a bajar puntos y el pastor Ricardo no los va a poner a predicar en el culto de jóvenes. No es así. Nuestra fe, aprovecho de decirlo acá, nuestra fe es lo finito, lo limitado, lo humano, tratando de vincularse con lo infinito que es Dios. Obviamente a Dios no lo puedes meter en el bolsillo. A Dios no lo puedes meter en el microscopio.
Por lo tanto, la fe genuina siempre implica duda, temor, temblor, fragilidad. Creo, Señor, pero ayuda mi poca fe. Ese es el clamor humilde, genuino. Claro que se puede tener buena conciencia. Bien, esto es creer que Jesucristo ha resucitado. Esto es lo que no podemos negar cuando nos acusan. Este de acá es miembro de una secta evangélica, y ladrón, y mentiroso, y adúltero. Y usted va a poder decir, mire, no ladrón, no adúltero, no mentiroso, pero sí camino en una secta evangélica, si ustedes quieren llamarle secta. Porque creo que Jesucristo ha resucitado, y en mi vida, en mi caminar, vivo la resurrección de Cristo contándole a todo el mundo con limpia conciencia. La resurrección de Cristo y por ende la resurrección futura es algo que es parte esencial del mensaje de Cristo y es parte esencial de lo que debe ser nuestra vida. Estos días estoy leyendo a un autor francés que algunos probablemente lo habrán leído, no es cristiano. Alain Badiou ha escrito sobre, es uno de los autores de lo que se llama la teología política, que de teología no tiene nada, pero de política tiene mucho. Y él dice a mí, yo voy a tomar el ejemplo de San Pablo, de hecho su libro se llama San Pablo, pero no porque crea que San Pablo es cristiano. A mí, dice, el cristianismo no me importa para nada. Pero Pablo, como modelo, como iniciador de un movimiento, me parece, dice él, interesante. Pero yo creo que todo esto del cristianismo es una fábula. Así dice Badiou. Miren ustedes, les quiero leer un párrafo. Al comienzo del libro, él explica por qué escribe el libro de San Pablo, si no cree en nada. También se puede preguntar, ¿qué uso pretendemos hacer del dispositivo de la fe cristiana, de la cual parece imposible disociar la figura y los textos de Pablo? ¿Por qué invocar y analizar esta fábula? Se refiere al cristianismo. Que quede claro, para nosotros se trata exactamente de una fábula. Y especialmente en el caso de Pablo, quien, como veremos, reduce el cristianismo a un solo enunciado: Jesús ha resucitado. Y este es el punto fabuloso de fábula, puesto que todo lo demás, nacimiento, predicación, muerte, puede sustentarse. Interesante. Badiou quiere utilizar la figura del apóstol para proponer un camino dentro de la tarea política que él propugna. Pero dice, de Pablo hay que sacar solo lo que nos sirve. Y de Pablo, dice él, sirve casi todo. Hay una única cosa que no sirve, que Pablo crea en la resurrección. Sacando la resurrección, dice Badiou, todo lo demás, el nacimiento, la predicación, la muerte, todo eso sirve. Miren qué curioso. Para el apóstol Pablo es todo lo contrario. Sáquenle todo el resto. Pero la resurrección de Jesucristo, déjenla ahí. Porque en eso se funda el testimonio, la vida, la práctica y todo. Por eso Jesucristo ha sido confundido con el Che Guevara. ¿Lo han escuchado? Sí, lo han escuchado. Con limpia conciencia, confiesen sus pecados acá.
Por eso Jesucristo ha sido confundido y ha sido utilizado como una figura de obras filantrópicas. Si tú le sacas la resurrección, Jesucristo es el mejor hombre de la historia. Pero no es Jesucristo. Por eso a Jesucristo lo toman como modelo evangélicos, católicos, agnósticos, ateos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos y niños. A Jesucristo lo toman como modelo todos. Todos se inspiran en la figura de Jesucristo para hacer obras de caridad en todas partes del mundo. Badiou tiene mucha razón. Siempre y cuando le saques la cuestioncita de la resurrección, Jesucristo es un modelo para todos. Pero no, si hay algo por lo cual el apóstol Pablo quiere morir, es por no negar la esencia del cristianismo, que en la resurrección de Jesucristo se funda nuestro testimonio, porque si Él ha resucitado, un día nosotros resucitaremos, justos e injustos, para dar cuenta de nuestros actos. Por eso acá uno se comporta con limpia conciencia. Uno puede buscarle la quinta pata al gato para no vivir a la altura de la demanda de Cristo. Los que están acá por primera vez probablemente le han dicho 1.000.000 de veces a la esposa, al esposo, o los que nos están escuchando por internet, a los padres y a los hijos: pero si soy el mejor hijo, soy el mejor padre, soy la mejor madre, soy un buen esposo, proveedor, soy una buena esposa, yo me comporto mejor que algunos de los cristianos que conozco. Todo lo que ustedes quieran. Pero eso no es creer en Jesucristo. Porque creer en Jesucristo es creer que ha resucitado y que un día nosotros también vamos a resucitar. Y esa esperanza modifica nuestro presente. No es la pena que me da la pobreza en el mundo. No es la emotividad con la que me presento en un proyecto. Es la confianza en que las cosas no se acaban acá, la que modifica mi presente. Por eso la vida que vivimos aquí no puede vivirse como si esto se acabara en esta tierra. Se tiene que vivir como que esto continúa cuando resucitemos. Bueno, esto y mucho más se puede decir a partir de una confesión de Pablo. No anduve amotinando cosas. No me metí a pelear con los judíos, ni en el templo ni en la sinagoga. No me encontraron amotinando a la gente, ni soy un sedicioso del Imperio Romano. Sí, una cosa no puedo negar. Yo soy seguidor de Jesucristo porque tengo esperanza en la resurrección. Que ustedes también abrigan, les dice él. Ellos también creen en la resurrección. Pero yo trato de vivir aquí con limpia conciencia en virtud de esta esperanza en la resurrección. Que así sea nuestra vida, hermanos y hermanas. Que vivamos una semana de testimonio con limpia conciencia. Un año de testimonio con limpia conciencia. Que muchos encuentren la libertad en Jesucristo gracias a un testimonio honesto de parte de todos nosotros, respaldado por el poder del Espíritu Santo. Amén.